Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a explicar cómo hallar ecuaciones de la recta en el plano. Por un punto pasan infinitas rectas. Entonces necesitamos otro elemento más. ¿Qué elemento va a ser? Pues por ejemplo, otro punto. Ya por este punto P y Q pasa una única recta. O también nos sirve si tenemos un punto y un vector que marque la dirección de la recta. Ese vector se llama vector director. En este caso, el vector sería el que lleva dos puntos a la derecha y uno hacia arriba. Lo podemos poner donde queramos. Vector director V de coordenadas 2, 1. 2 a la derecha y 1 hacia arriba. Como veis, este vector nos marca la dirección de nuestra recta. Lo podemos poner si queremos incluso empezando del 0, 0. Entonces ya tenemos los elementos que necesitamos, o dos puntos de la recta o un punto y el vector director. ¿Y qué vamos a hacer siempre? Si tenemos un punto y el vector director, ya tenemos nuestros elementos, pero si tenemos dos puntos, lo único que hacemos es unirlos para hallar nuestro vector director. La primera ecuación de la recta que vamos a hallar va a ser la ecuación vectorial. Esta ecuación se va a caracterizar por usar solamente vectores para describir los infinitos puntos que tiene nuestra recta, que vamos a llamar R. El procedimiento va a ser el siguiente. Para calcular cualquier punto genérico X de nuestra recta R utilizando vectores, vamos a ayudarnos primero del vector que une el origen con nuestro punto P, que vamos a llamar el vector OP. Y ahora lo que hago va a ser coger desde el punto P y sumar el vector V tantas veces como yo necesite. En este caso, por ejemplo, sería sumar el vector V dos veces. Entonces, en mi caso concreto, mi punto X sería sumar el vector OP más ¿cuántas veces el vector v? En este caso sería dos veces el vector v. Si yo lo que quisiera es calcular las coordenadas de este punto x', pues lo haré igual. X' sería igual al vector OP más, pero en este caso solamente tengo que sumar una vez el vector v, más 1 por v. Y si por ejemplo quiero el punto este, x segunda, sería el vector OP menos 1 por el vector v, porque el vector v lo voy a cambiar de sentido. Entonces, este procedimiento que hacemos aquí, en realidad esto de aquí, podemos sumar menos 1 por v. Y siempre tenemos que es el vector OP más un cierto número por el vector v. De esta forma podemos ir llegando a los infinitos puntos, porque si yo quisiese llegar aquí, sería un medio del vector v, aquí sería menos un medio, aquí sería un tercio, y así con todos los puntos de la recta. De forma general, para calcular un punto X, que no olvidemos que es lo mismo que las coordenadas del vector que une el origen con nuestro punto X, lo que hacemos es sumar el vector OP más un cierto número que vamos a llamar lambda por el vector V, donde lambda tiene que ser un número real, ya que necesitamos que sea infinito para llegar a los infinitos puntos de esta recta. Así es que esto que tenemos aquí, vamos a borrar de la explicación, es la ecuación vectorial de nuestra recta. Como veis, cualquier punto X de la recta lo puedo calcular con el punto P original y el vector director que me marca la dirección de la recta. Vamos a ver esto con GeoGebra para que lo veáis más claro. Aquí tenemos nuestra recta que pasa por el punto P en color azul y nuestro vector director 2, 1, que está representado en rojo, y también lo hemos puesto sobre la recta. Entonces, lo que hacemos es, si nosotros variamos el valor de lambda, por ejemplo, aquí el lambda es 1, pues entonces solamente sumándole del punto P lambda, que es 1 por v, llegamos a x. Si por ejemplo el lambda lo movemos y llegamos hasta 2, como veis, llegamos a lo que hemos visto antes en el vídeo. Si seguimos a 3,
Si nos vamos a -1, a -2, es decir, si yo voy variando el valor de lambda de forma infinita, porque lambda es un número real, ese punto x no se mueve de nuestra recta. Por tanto, esa ecuación vectorial es exactamente la ecuación única de nuestra recta R. Como veis, el x va variando el valor de lambda y no se sale de ahí. Si cogemos todos los infinitos puntos, los va recorriendo. Entonces, si tenemos un punto P de coordenadas P1, P2 con vector director V1, V2, la ecuación vectorial de la recta ya la tenemos creada. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner estos vectores con sus coordenadas. Un punto genérico de la recta, x e y, es igual a la suma de el punto que sabemos que pertenece a la recta más lambda, el lambda no cambia, V1, V2. Esa sería la ecuación vectorial en forma de coordenadas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo transformaciones en esta ecuación vectorial para sacar otras ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser separar las coordenadas. Vamos a poner por un lado todas las coordenadas x es igual a coordenada x del punto P1 más lambda por coordenada x del vector V1 y por otro lado las coordenadas y, P2 más lambda por V2. Y si hacemos eso, lo que hacemos aquí es tener otras ecuaciones que son las ecuaciones paramétricas de la recta. Con estas ecuaciones lo único que hemos hecho ha sido expresar esa ecuación vectorial de otra forma, separando las coordenadas. Voy a hacer otra transformación que va a ser eliminar el parámetro lambda. ¿Cómo elimino el parámetro lambda de esta ecuación? Como tenemos aquí un sistema de dos ecuaciones, lo que hacemos es, como tenemos lambda igual a los dos, hacemos el método de igualación. Cojo la primera ecuación y despejo lambda. ¿Cómo despejo lambda de aquí? Pues el P1 lo paso restando, lo primero de todo, y después, cuando se quede el lambda con V1, el V1 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y tengo esto de aquí. Si hago lo mismo en la ecuación de abajo, mismo procedimiento, paso el P2 restando y luego el V2 dividiendo. Entonces, cuando yo iguale lambda igual a lambda, método de igualación, y esta expresión de aquí se conoce como la ecuación continua de la recta. Y además se ve de forma visual un punto que pertenece a la recta y cuál es el vector directo. Vamos a seguir transformando y ahora lo que vamos a hacer va a ser multiplicar en cruz y a ver qué obtenemos. Pues el V2 pasa multiplicando a x menos P1 y eso es igual a V1 por I menos P2. Deshago los paréntesis, V2 por X menos V2 por P1 es igual a V1 por I menos V1 por P2. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo todo a la izquierda, lo dejo ordenado, primero la X, luego la Y, y ahora le sumo esta serie de números V1, P2 menos V2, P1 igualado a 0. Voy a llamar a V2 a menos V1 lo voy a llamar B, y a todos esos números lo voy a llamar C, y esta ecuación de la recta, toda a la izquierda, algo por X, algo por Y, y luego término independiente, se conoce como la ecuación general de la recta. Estos números, que A valga V2, B vale menos V1 y C vale esto de aquí, no hay que aprendérselo de memoria. Lo que hay que hacer es obtener la ecuación continua de la recta y saber el procedimiento, multiplicar en cruz, y cuando el V2, el V1, P1 y P2 sean números, porque yo aquí voy a tener números en las coordenadas P y números en las coordenadas V, pues estos van a ser unos números que va a salir muy fácil, no hay que aprenderse de memoria esto. Y si después de multiplicar en cruz, en vez de dejarlo todo igualado a cero y llegar a la ecuación general, voy por otro camino, y lo que hago es dejar la y y todo igualado al otro lado, obtengo otra ecuación de la recta. Vamos a hacerlo. Ahora mi objetivo es dejar despejada la y sola.
¿Y eso cómo lo voy a conseguir? Pues en primer lugar, este menos v1p2 lo voy a pasar sumando y luego a todas esas tres expresiones lo voy a dividir entre v1 y obtengo v2 por x menos v2p1 más v1p2 y divido todo entre v1. Y ahora lo que hago es hacer lo siguiente. Divido todo por v1. v2 partido v1 lo multiplico por x y ahora le sumo todo lo que me queda. Lo puedo cambiar de orden, v1, p2 menos v2, p1 dividido entre v1. Y como hacíamos antes, este número lo voy a llamar m y a este número lo llamo n y entonces y se va a quedar un número multiplicado por x más otro número. Y esa va a ser la ecuación explícita de la recta. ¿Y cuál es la ventaja de tener la ecuación explícita de la recta? Porque tenemos la recta en forma de función, es decir, tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Dándole valores a la x, vamos a obtener los valores de y, que van a ser los distintos puntos que tenga la recta. Este número m y este número n tienen su nombre, donde aquí el m se llama la pendiente de la recta, es decir, la inclinación que tiene. Y luego el número n es el punto de corte que tiene la recta con el eje y, que se llama ordenada en el origen. Y ya la última ecuación de la recta que nos queda se obtiene de esta expresión, donde vamos a priorizar que además de aparecer la pendiente de la recta, también quiero que aparezcan las coordenadas del punto por el que pasa. Esa ecuación se conoce como ecuación punto pendiente y lo que hacemos es, a partir de esta expresión, en concreto esta que hayamos calculado aquí, vamos a hacer transformaciones para que nos aparezca solamente la pendiente y las coordenadas del punto. Entonces, y va a ser igual, v2 entre v1 ya hemos llamado m por x, y ahora lo que hago aquí es dividir cada uno de estos por v1. Cuando yo divide aquí por v1 se va y me queda solamente el p2, y aquí me queda v2 entre v1, que ya hemos dicho que vale m menos m por p1. Si ya transformo aquí, tengo y me llevo el p2 restando y ahora lo que se queda a la derecha es saco factor común m y se me queda x menos coordenada p1 del punto. Así es que ya tenemos aquí la ecuación punto pendiente de la recta. Modo de resumen, hemos hallado la ecuación vectorial con nuestros vectores, hemos empezado a hacer transformaciones, separamos coordenadas, llegamos a las ecuaciones paramétricas. Eliminamos lambda, llegamos a la continua. Multiplicamos en cruz y una vez que esté aquí, puedo obtener o la ecuación general dejándolo todo a cero o la ecuación explícita si despejamos el y. Y a partir de la ecuación explícita, con esta expresión, lo que hacemos es hacer la ecuación punto pendiente porque me interesa que solamente aparezca la pendiente y las coordenadas del punto. Y cada ecuación de la recta tiene su forma y sus elementos que son útiles para distintas aplicaciones de las ecuaciones de la recta que se irán viendo en este curso y en cursos posteriores. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribirse al canal LJ Mate.